Hola comunidad, mi nombre es Catalina y antes de empezar quiero pedirles que escuchen con paciencia, porque lo que voy a contar no es una historia creada para asustar ni un relato exagerado para ganar atención. Es algo que ocurrió de verdad, algo que marcó mi vida para siempre y que, aunque han pasado años, todavía me quita el sueño. Esta no es exactamente mi historia, sino la de mi difunto esposo Alejandro. Y durante mucho tiempo dudé en compartirla porque revivirla es como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Sin embargo, Alejandro amaba las historias de terror. Le gustaba escucharlas en la carretera y siempre decía que, si algún día le pasaba algo extraño, quería que no se olvidara. Así que siento que contar esto es, de alguna manera, cumplir con él. Llegamos a Estados Unidos hace casi 20 años, cuando éramos poco más que unos adolescentes creyendo que el amor y las ganas podían con todo. Él tenía 21 años y yo 19. Veníamos con miedo, con sueños grandes y con esa nostalgia constante que solo entiende quien deja su país atrás. Los primeros años fueron duros. Trabajamos de lo que pudimos. Vivimos en lugares pequeños y a veces incómodos, pero siempre juntos. Con el tiempo, gracias a muchos sacrificios y trámites interminables que prefiero no detallar, logramos establecernos legalmente, nos quedamos a vivir al norte de Texas. Compramos una casita modesta, pero nuestra, con un pequeño porche y un pedazo de patio donde Alejandro se sentaba a fumar después de los viajes largos. Él se hizo trailero relativamente joven. Le gustaba manejar. Le gustaba la sensación de avanzar mientras todo lo demás quedaba atrás. Decía que en la carretera se sentía libre, aunque yo sabía que también cargaba con la soledad, el cansancio y los riesgos que ese trabajo implica. A veces se iba por días, incluso semanas. Yo aprendí a convivir con el silencio de la casa y con la mitad de la cama fría. Teníamos una costumbre muy simple, cada cierto tiempo me llamaba para decirme que todo iba bien. No eran conversaciones largas, solo lo suficiente para sentirnos cerca. El viaje a Montana comenzó como cualquier otro. Alejandro me avisó con anticipación. Me dijo desde dónde salía y cuánto tiempo estaría fuera. Yo, como siempre, le preparé café, algo de comer y le metí en el bolsillo una estampita que me había dado mi madre. Él sonrió, me besó la frente y me prometió que me llamaría cuando se detuviera a descansar. Nada en su voz indicaba que ese viaje sería diferente. La primera llamada fue normal, incluso alegre. Me contó que había salido tarde de Dallas por el tráfico, que hacía mucho calor y que la carretera estaba pesada. Horas después volvió a llamar para decirme que se había detenido en una estación de descanso al norte del estado para comer algo y dormir un poco hasta la noche. Me dijo que así evitaría el tránsito y llegaría más tranquilo. Todo sonaba como siempre. La llamada que cambió todo llegó más tarde, cuando ya estaba oscuro. Recuerdo perfectamente que estaba en la cocina, lavando unos platos, cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté tranquila, pero desde el primer hola supe que algo no estaba bien. Su voz sonaba tensa, como si estuviera tratando de controlar un temblor interno. Me preguntó si estaba despierta. Y cuando le dije que sí, guardó silencio unos segundos que se me hicieron eternos. Finalmente me dijo que había tenido un sueño muy extraño. Intenté bromear para aliviar el ambiente. Le dije que seguro era por la comida o por el cansancio. Pero él insistió en que no era un sueño común. Me contó que, en ese sueño, iba manejando por una carretera completamente oscura, tan oscura que parecía que el mundo se había terminado más allá de los faros del camión. Me dijo que estaba rígido, incapaz de mover el cuerpo, mirando al frente, y aunque no podía ver a nadie, sentía con total certeza que había dos personas dentro de la cabina, una a su lado y otra detrás de él. Decía que podía escucharlas hablar en voz baja,
pero no entendía las palabras, como si hablaran en otro idioma o como si el sonido estuviera distorsionado. Aún así, sabía que hablaban de él, que planeaban algo en su contra. En el sueño, de pronto, vio una mano gris, de un color enfermizo, como ceniza húmeda, que le agarró el brazo derecho con una fuerza brutal. Al mismo tiempo, otra mano rodeó su cuello y su brazo izquierdo, apretándolo con tanta fuerza que sintió un dolor real, físico, como si alguien intentara asfixiarlo. Cuando me dio eso, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Aún así, es lo que cualquier esposa haría. Traté de tranquilizarlo. Le dije que había sido solo una pesadilla, que estaba cansado, que la mente juega malas pasadas cuando uno duerme mal y está solo en la carretera. Él me escuchó en silencio y finalmente me dijo que sí, que seguramente yo tenía razón, que ya se sentía un poco mejor. Me prometió que dormiría un rato más y que por la mañana me llamaría. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con una sensación rara en el pecho, como si algo no estuviera bien. Pero me obligué a pensar que era solo preocupación innecesaria. A la mañana siguiente, Alejandro me llamó temprano. Su voz ya no estaba nerviosa, pero sí apagada. Me dijo que se sentía extraño, que le dolía la espalda más de lo normal y que le costaba concentrarse. Le sugerí que llamara a la compañía, que pidiera un reemplazo o que descansara más. Pero él minimizó todo. Dijo que ya casi llegaba, que solo eran unas horas más y que al mediodía estaría descargando. Una hora después volvió a llamarme. Esta vez no porque tuviera algo concreto que decir, sino porque quería escuchar mi voz mientras manejaba. Yo trabajo desde casa, así que puse el teléfono en altavoz y seguí con mis cosas mientras hablábamos de tonterías. De una película que había visto. De planes para cuando regresara. Sin embargo, noté que estaba inquieto. Finalmente, me confesó que había escuchado algo moviéndose en el camarote del camión. Al principio no quería decirlo, pero después de insistirle, admitió que había escuchado un quejido, algo breve, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para ponerlo nervioso. No supe qué decirle. Traté de apoyarlo, de mantenerlo hablando, pero la llamada terminó poco después. Cuando llegó a su destino, me dijo que probablemente se quedaría en el pueblo hasta la noche y luego regresaría manejando. Yo le pedí que me avisara cuando saliera. Así lo hizo. Me llamó alrededor de las 8:15 de la noche, recién despierto, y me dijo que había vuelto a tener la misma pesadilla, las mismas manos grises apretándolo. Confesó que estaba muy nervioso y que no quería salir a la carretera. Le propuse que se quedara en un motel, que descansara, pero al final él mismo se convenció de que estaba exagerando. Yo ya estaba aterrada. Alejandro nunca había tenido problemas así durante un viaje. Le pedí que tuviera mucho cuidado y que me llamara ante cualquier cosa. Me acosté pasada la medianoche, agotada, y el teléfono me despertó a las 2:30 de la madrugada. Era Alejandro. Gritaba. Decía que había algo detrás de él en la cabina, que no podía respirar, que no me escuchaba. Yo intentaba decirle que se orilara, que se vayara del camión, pero él seguía gritando y la llamada se cortó de golpe. Esa fue la última vez que escuché su voz. Pasé el resto de la noche llamándolo una y otra vez, sin respuesta. Al amanecer, recibí una llamada de un número desconocido. Era del hospital. Me dijeron que lo habían encontrado en su camión, orilado en la carretera, en estado crítico. Murió ese mismo día por un paro cardiorrespiratorio, horas antes de que yo pudiera llegar. Cuando por fin me dejaron verlo,
destrozada, en shock. Noté algo que todavía me persigue. Marcas de manos en su brazo derecho, en el izquierdo y en el pecho. Las autoridades dijeron que probablemente se las había hecho él mismo en su desesperación por respirar. Pero yo nunca pude aceptar esa explicación. Esas marcas estaban exactamente donde el medillo que aquellas manos lo habían sujetado en su sueño. Desde entonces vivo con la certeza de que esas pesadillas no eran simples sueños, de que algo lo acompañó en ese viaje y que quizá intentó advertirnos. Tal vez no había nada que hacer, tal vez su destino ya estaba marcado. Solo sé que hay cosas en la carretera que no pertenecen a este mundo. Y que a veces, cuando uno viaja solo en la oscuridad, no está tan solo como cree. Hola comunidad, mi nombre es Luis y llevo más de 15 años trabajando como trailero. No soy una persona supersticiosa ni alguien que vea cosas donde no las hay. Y justamente por eso me costó tanto aceptar lo que me pasó aquella noche. Durante mucho tiempo me convencí de que había sido cansancio, sugestión o simplemente una mala pasada de la mente. Pero hay detalles que no cuadran, cosas que todavía hoy, cuando las recuerdo, me ponen la piel de gallina. Esto ocurrió una noche cualquiera, de esas que parecen idénticas a muchas otras. Cuando llevaba una carga desde Zacatecas hasta Chiapas y decidí manejar de madrugada para evitar el tráfico. Ya había conducido unas 5 horas seguidas y empecé a sentir dolor en la espalda y en las piernas. Así que cuando vi un parador unos kilómetros más adelante, no dudé en detenerme para estirarme un poco y despejar la cabeza. Eran alrededor de las 2 de la mañana y el lugar estaba completamente vacío, salvo por una gasolinera iluminada, una pequeña tienda y los baños. Todo alrededor era silencio. Un silencio tan profundo que incluso el sonido de mis pasos parecía fuera del lugar. Entré a la tienda, compré algo para comer en el camino y crucé unas pocas palabras con el dependiente. Un muchacho joven que parecía tan cansado como yo. Luego fui al baño y, cuando salí de nuevo hacia la noche, fue cuando ocurrió lo primero que no supe explicar. Me giré hacia mi camión casi por costumbre, y mis ojos se clavaron directamente en el parabrisas. Allí, sentada en el asiento del copiloto, vi a una mujer. Su rostro era pálido, demasiado pálido para la luz amarillenta del parador, y su cabello castaño largo caía sobre sus hombros como si estuviera completamente inmóvil. Me quedé quieto por un segundo, convencido de que estaba viendo mal, de que quizá el reflejo de la luz me estaba jugando una broma. Parpadeé varias veces, pero él seguía allí. En ese instante sentí enojo más que miedo, porque pensé que alguien se había metido a mi camión para robar algo. Sin dejar de mirarla, salí corriendo hacia el tráiler, con el corazón acelerado y los puños apretados, dispuesto a enfrentarla. No le quité la vista de encima ni un segundo. Y aún así, cuando estaba a solo unos metros, parpadeé de nuevo y la mujer desapareció. No la vi bajar, no vi abrirse la puerta, no vi ninguna sombra moviéndose dentro de la cabina. Simplemente ya no estaba. Luego el camión casi sin aire. Abrí la puerta de golpe y subí pensando que quizás se había agachado bajo el tablero o que estaba escondida en el camarote. Revisé cada rincón con cuidado. Abrí cortinas, miré debajo de los asientos, pero no había nadie. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes de bajar. Me quedé un momento sentado, tratando de ordenar mis pensamientos, diciéndome que debía haber sido una ilusión, que el cansancio y la luz me habían engañado. Sin embargo, algo había cambiado. La cabina ya no se sentía igual. Era una sensación difícil de explicar. Como si el aire estuviera más pesado. Como si el espacio se hubiera reducido. Arranqué el camión y retomé la carretera, intentando olvidar el asunto, pero a los pocos minutos empecé a sentir frío. Era absurdo, porque la noche había sido calurosa hasta ese momento.
pero me recorrieron escalofríos y tuve que subir la ventana para no temblar. Tenía música puesta, pero de pronto me empezó a molestar. Como si el sonido no encajara con lo que estaba pasando. Así que apagué el estéreo y seguí manejando en silencio. Mientras avanzaba, la imagen de la mujer volvía una y otra vez a mi mente. Su rostro inexpresivo, la forma en que estaba sentada como si siempre hubiera pertenecido a ese asiento. Fue entonces cuando entendí que era lo que realmente me estaba inquietando. Ya no me sentía solo en el camión. No era una idea clara ni una voz en mi cabeza. Era una sensación, como una presencia muy cercana. Tan cercana que casi podía sentir una respiración leve a mi lado. Intenté mantener la calma. Me concentré en la carretera, en las líneas del asfalto, en el sonido constante del motor, repitiéndome que todo estaba bien. Poco a poco, sin darme cuenta exactamente cuándo, esa sensación comenzó a disiparse. El frío desapareció. La temperatura volvió a la normalidad y el ambiente de la cabina se sintió otra vez como siempre. Más adelante me orillé un momento para bañar y estirar las piernas. Necesitaba aire. Necesitaba convencerme de que seguía siendo dueño de mi propio cuerpo. Me quedé allí unos minutos, mirando la oscuridad, tratando de entender lo que había pasado. Aunque en el fondo sabía que no había una explicación lógica. Días después, ya más tranquilo, le conté lo sucedido a un colega con muchos años en la carretera. Esperaba que se riera o que me dijera que estaba imaginando cosas. Pero su reacción fue muy distinta. Me escuchó en silencio y luego me dio un consejo que me pareció extraño. Me dijo que pusiera un muñeco, un peluche o cualquier objeto en el asiento del copiloto. Algo que viajara conmigo siempre. Me explicó que así evitaría que viajeros indeseados ocuparan ese lugar. Me reí en ese momento. Pensé que era una superstición vieja, pero aún así seguí su consejo. Desde entonces viajo con un peluche que me regaló mi hija mayor, sentado siempre en el asiento de al lado. No sé si fue coincidencia o si realmente sirve de algo, pero nunca más volví a sentir esa presencia ni a ver a nadie donde no debería haber nadie. Aún así, cada vez que paro de noche y miro hacia el parabrisas, no puedo evitar recordar el rostro de aquella mujer y preguntarme quién era, de dónde venía y por qué. Por un instante, decidió sentarse a mi lado en la carretera. Hola comunidad. Mi nombre es Isaac y llevo varios años trabajando como trailero, suficientes como para decir que he visto cosas raras en la carretera, situaciones incómodas, personas extrañas y noches que se hacen eternas. Pero lo que voy a contarles ahora es algo que todavía hoy no sé cómo explicar. No fue la experiencia más aterradora de mi vida en el sentido clásico. No hubo gritos ni persecuciones. Pero sí fue una de esas vivencias que se te quedan clavadas en la cabeza porque rompen por completo la lógica y te hacen dudar de lo que creías conocer. Todo ocurrió una noche en la que iba haciendo una entrega en Laredo. Llevaba prácticamente un día entero manejando y el cansancio ya me estaba pasando factura. Me dolía el cuerpo. Tenía hambre y sentía esa pesadez en los ojos que te obligara a buscar un lugar donde detenerte aunque sea un rato. Por eso, cuando vi una pequeña taquería al borde de la carretera, iluminada con luces cálidas y con un letrero sencillo, decidí parar sin pensarlo demasiado. Eran alrededor de las 8 de la noche y el lugar no estaba lleno, lo cual agradecí, porque no tenía ganas de ruido ni de gente. El restaurante era pequeño y acogedor, con unas 7 u 8 mesas de plástico. Un mostrador modesto y al fondo se alcanzaba a ver la cocina. Había una pareja sentada cerca de la entrada. Parecían viajeros como yo, y una mujer joven, de unos 30 años. Atendía el lugar con una sonrisa amable que transmitía cansancio pero también costumbre. Me senté en una mesa, pedí tacos y agua, y mientras esperaba,
Me dediqué a observar el ambiente, agradecido por poder estar bajo un techo y no dentro de la cabina del camión. Cuando la mujer volvió con un plato lleno de tacos humeantes, sentí un alivio enorme. Llevaba horas sin probar comida caliente. Empecé a comer con ganas, concentrado en el sabor. Cuando de pronto escuché algo que me hizo levantar la cabeza sin pensar, la risa de un niño. Fue una risita breve, ligera, como de alguien pequeño jugando. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era el hijo de la mujer que atendía o de la pareja que estaba por irse. Seguí comiendo, pero al poco rato volví a escucharla. Un poco más cerca, como si el niño estuviera corriendo entre las mesas. Miré alrededor de forma casual, esperando ver a un pequeño pasar, pero no vi a nadie. La pareja ya se estaba levantando para irse y no había ningún niño con ellos. Aún así, no quise darle vueltas al asunto. Me dije que seguramente estaba imaginando cosas por el cansancio. Sin embargo, la risa volvió a escucharse, esta vez acompañada de un sonido que me heló un poco la sangre. Alguien jaló la lengüeta de una de mis botas desde debajo de la mesa. Fue un tirón leve, casi juguetón, pero lo sentí con toda claridad. Mi primera reacción fue mirar de golpe hacia abajo, esperando encontrar a un niño escondido, listo para regañarlo o al menos preguntarle qué hacía. No había nadie. Debajo de la mesa solo había sombra y el piso limpio. En ese momento sentí una incomodidad difícil de describir. No era miedo puro. Era más bien una sensación de descoloco, de que algo no encajaba. Levanté la vista y noté que la mujer que me atendía me observaba desde el mostrador con una expresión extraña, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Cuando volvió a acercarse a mi mesa para preguntarme si quería otra orden, aproveché para preguntarle, tratando de sonar casual, si su hijo andaba jugando por ahí, porque creía haberlo escuchado. La sonrisa se le borró de inmediato. Me miró con los ojos muy abiertos y, en voz baja, casi temblando, me preguntó si yo también lo escuchaba. En ese instante entendí que no estaba solo en esa experiencia. Me pidió permiso para sentarse un momento y, cuando lo hizo, bajó aún más la voz. Me confesó que desde hacía un par de días escuchaba la risa de un niño en el restaurante. A veces pasos pequeños corriendo entre las mesas. A veces ese sonido justo detrás de ella. Pero que nunca había podido verlo. Me dijo que pensó que se estaba volviendo loca. Porque su madre, que cocinaba al fondo, no escuchaba nada y le decía que se dejara de tonterías. Mientras me contaba esto, volvió a escucharse la risa, más clara, como si el niño estuviera justo al lado de una de las mesas vacías. Los dos nos quedamos mirando hacia el mismo punto sin decir palabra. Ella respiró hondo y me explicó que los ruidos no se limitaban al restaurante. En el piso de arriba, donde vivían, también pasaban cosas. Por las noches escuchaba cómo las mesas se movían solas, como algo caminaba por el lugar cuando todos dormían. Y por la mañana encontraba objetos fuera del lugar. Me contó que esa misma mañana había pasado horas buscando sus lentes hasta que los encontró en un sitio donde jamás los dejaría. Yo escuchaba en silencio, intentando encontrar una explicación lógica, pero cada detalle hacía que esa tarea fuera más difícil. Le pregunté si creía que alguien les estaba jugando una broma, y él la negó con la cabeza, visiblemente afectada. Entonces recordé algo que mi abuela solía decir cuando yo era niño, sobre espíritus que se aferran a objetos, que se quedan donde hay algo que les pertenece. Se lo comenté con cuidado, casi como una idea al aire. Y fue entonces cuando la mujer se quedó pensativa. Tras unos segundos,
Me dijo que hacía poco una familia había olvidado un muñeco viejo en el restaurante y que su madre decidió guardarlo por si regresaban a buscarlo. Según ella, era un juguete antiguo, bastante gastado. Pero desde el día en que legó ese muñeco comenzaron los ruidos. Mientras hablábamos, la risa volvió a escucharse, esta vez más fuerte, y ambas miradas se dirigieron instintivamente hacia una mesa vacía. No vimos nada, pero el sonido estaba allí, innegable. Yo intenté bromear diciendo que tal vez era un espíritu travieso, que no parecía querer hacer daño. Pero ella me confesó que le daba igual la intención, que estaba aterrada y que ya no se sentía tranquila ni en su propio negocio ni en su casa. No supe qué más decirle. Me disculpé por haber sacado el tema y terminé de comer en silencio. Antes de irme, le dejé una buena propina y un consejo sincero, que intentara deshacerse de ese muñeco, que lo llevara a una iglesia, que lo regalara o que lo tirara, lo que considerara mejor. Pero que no lo siguiera guardando. Ella me sonrió con cansancio y asintió, como si esa idea ya le hubiera pasado por la cabeza. Me fui de allí con una sensación extraña, mirando de reojo el interior del restaurante hasta perderlo de vista. Nunca volví a pasar por esa carretera ni supe qué fue de esa mujer y su familia. Pero hasta hoy, cada vez que escucho la risa de un niño en un lugar donde no debería haber ninguno, recuerdo esa noche y no puedo evitar pensar que hay presencias que se esconden en lo cotidiano, esperando que alguien las escuche para recordar que nunca estamos tan solos como creemos. Hola comunidad, mi nombre es Gabriel y durante muchos años me consideré una persona completamente escéptica. No porque pensara que quienes contaban historias extrañas mentían, sino porque creía firmemente que casi todo tenía una explicación lógica si se analizaba con calma. Llevo más de 20 años trabajando como trailero. He manejado por carreteras de todo tipo, de día y de noche, con lluvia, neblina y tormentas que parecían sacadas del fin del mundo. Y aún así nunca me había pasado nada que pudiera llamar verdaderamente paranormal. Por eso, lo que viví a finales del año 2019 no solo me dejó confundido durante días, sino que destruyó por completo esa seguridad que tenía en mi manera de entender la realidad. Venía desde el puerto de Veracruz con el camión cargado de mercancía y mi destino estaba en Guanajuato. Era uno de esos viajes largos que uno hace casi en automático, siguiendo rutas conocidas, calculando tiempos y paradas sin pensarlo demasiado. Esa noche llevaba muchas horas manejando y eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando me encontraba atravesando una carretera solitaria en el estado de Hidalgo. Aunque el camino no estaba del todo mal iluminado, el cielo estaba completamente cubierto por nubes densas que apagaban cualquier rastro de estrellas, y todo a los lados de la carretera parecía hundirse en una oscuridad espesa. Iba escuchando música para mantenerme despierto, pero aún así empecé a notar algo raro en mi cuerpo. Primero se me erizó la piel de los brazos, como si de pronto hubiera bajado la temperatura, aunque dentro de la cabina no hacía frío. Pensé que era cansancio o una corriente de aire. Así que subí un poco la ventana y seguí manejando. Un par de kilómetros más adelante ocurrió lo contrario. Empecé a sentir un calor extraño, sofocante, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Lo atribuí a haber cerrado la ventana y no le di más vueltas. Pero entonces percibí algo que sí me puso alerta, un olor leve pero inconfundible a gasolina. Inmediatamente pensé en una posible falla mecánica, en una manguera suelta o una fuga. Así que revisé el mapa mentalmente buscando una parada cercana. No había ninguna a la vista. Así que decidí orilarme un poco más adelante para revisar el motor con calma. Lo que no sabía en ese momento es que me encontraba en una zona marcada por una tragedia terrible. Un accidente ocurrido años atrás en el que murieron decenas de personas. Un hecho del que había escuchado hablar de pasada sin prestarle demasiada atención. Me orilé finalmente en un tramo oscuro de la carretera y bajé del camión.
Apenas abrí la puerta, me di cuenta de que el olor a gasolina no provenía del vehículo, sino que parecía estar en el ambiente mismo, impregnándolo todo. Además, el calor era insoportable, algo completamente fuera de lugar para esa hora de la madrugada. La oscuridad alrededor era tan profunda que más allá del asfalto no podía distinguir absolutamente nada, y aún así sentí una incomodidad creciente. Una sensación clara de estar siendo observado desde algún punto invisible. Por un momento pensé en volver a subir al camión y largarme de ahí, pero me obliga a mantener la calma. Abrí el capó y revisé con la linterna cada manguera, cada parte visible del motor. Todo estaba en orden. Mientras hacía esto, la sensación de que algo me miraba se intensificó, y a ella se sumó un sonido apenas perceptible, como un susurro que no lograba entender. Mi mente se fue inmediatamente a una explicación racional, algo bien escondido entre la vegetación, quizá con malas intenciones. Quebré el capó de golpe y me subí al camión con el corazón acelerado. Permanecí unos segundos mirando a los lados, esperando ver a alguien salir a la carretera, pero no apareció nadie. Decidí continuar el viaje. Los faros del camión iluminaban bastante bien el camino, así que me concentré en la carretera, tratando de dejar atrás esa sensación incómoda. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi algo que destacó en medio de la oscuridad. Un poste de luz encendido a la orilla del camino, como un faro solitario. Debajo de esa luz había una silueta inmóvil. Reduje la velocidad de inmediato, sin saber por qué, con una mezcla de precaución y curiosidad. A medida que me acercaba, la figura fue tomando forma, y lo que vi me dejó completamente helado. Era un hombre, o al menos tenía forma humana, pero su piel estaba completamente carbonizada, como si hubiera sufrido quemaduras terribles. Aún así, estaba de pie, mirando fijamente. Sentí que el tiempo se detenía mientras pasaba junto a él, incapaz de apartar la vista. Cuando lo rebasé miré por el espejo lateral para volver a verlo. No había nada. La silueta había desaparecido y, al mismo tiempo, el poste de luz se apagó, dejando ese tramo de carretera sumido en la oscuridad total. No sé cómo logré mantener el control en ese momento. No grité, no frené bruscamente. Simplemente aceleré un poco con la esperanza de alejarme lo más rápido posible de ese lugar. Intenté convencerme de que había sido un vagabundo, alguien herido que se ocultó al verme pasar, pero esa explicación no encajaba con lo que había visto. Nadie podía estar vivo con un cuerpo en ese estado. A medida que avanzaba, la sensación extraña fue desapareciendo lentamente, como si hubiera cruzado un límite invisible. Varias horas después, ya con el amanecer acercándose, me detuve a desayunar en una gasolinera y aproveché para llamar a mi esposa. Le conté el viaje, los detalles normales, y casi como algo secundario mencioné lo que había visto. Fue ella quien me recordó la tragedia ocurrida en esa zona años atrás. En ese instante todo cobró un sentido inquietante. Comprendí que quizás no había visto a una persona viva, sino algo que quedó atrapado en ese tramo de carretera, repitiendo su presencia una y otra vez. Desde aquella noche no he vuelto a vivir algo parecido, pero tampoco volví a ser el mismo. Ya no me burlo de las historias que cuentan mis colegas, porque sé que hay cosas que no pertenecen a este mundo y que, por razones que no entendemos, siguen manifestándose en los lugares donde el dolor fue demasiado grande. Cada vez que manejo de noche y veo un poste de luz solitario a la orilla del camino, no puedo evitar bajar un poco la velocidad y mirar con atención, con el temor silencioso de volver a encontrarme con alguien que no debería estar allí. Hola comunidad. Mi nombre es Orlando y esta no es mi historia directamente, sino la de mi padre Jacinto.
Un hombre que pasó gran parte de su vida en la carretera y que durante muchos años se negó a hablar de lo que le ocurrió por miedo a que lo tomaran por loco o exagerado. Yo crecí escuchándolo contar anécdotas de su trabajo como trailero. Historias duras, cansadas, llenas de sacrificio, pero siempre realistas, siempre ancladas a lo que cualquiera podía vivir en ese oficio. Por eso, cuando yo era adolescente y él me habló por primera vez de esta experiencia, pensé que solo quería asustarme. Hoy, con más de 30 años y varios de ellos manejando trailer yo mismo, sé que lo que vivió fue real, y que hay cosas en la carretera que no entienden de lógica ni de incredulidad. Todo ocurrió en el año 1982, mucho antes de que yo naciera, cuando mi padre era un hombre joven que acababa de casarse con mi madre y trataba de sacar adelante a su familia en una zona rural al sur del país. En aquel entonces consiguió trabajo transportando cerdos vivos desde criaderos hasta mataderos ubicados en ciudades y pueblos cercanos. Eran otros tiempos, y las medidas de transporte eran más rudimentarias, así que los animales viajaban vivos durante horas. A veces días, dentro de grandes traileres adaptados para ese propósito. Mi padre no era un hombre religioso ni supersticioso. Manejaba solo la mayor parte del tiempo, escuchando la radio y concentrado en llegar a destino sin problemas. A principios de septiembre de ese año le asignaron un viaje nocturno particularmente largo. El cielo estaba cubierto de nubes negras que anunciaban una tormenta fuerte, y los animales se mostraban inquietos desde el inicio, reacios a subir al camión. Para protegerlos de la lluvia, colocaron lonas sobre la carga. Y finalmente, ya entrada la noche, mi padre emprendió el viaje por una carretera oscura y solitaria, con una llovizna constante golpeando el techo del tráiler. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Conducía despacio, no más de 40 kilómetros por hora, para no alterar a los animales, y la radio lo acompañaba con música suave que se mezclaba con el sonido de la lluvia. Cerca de la medianoche ocurrió lo primero extraño, un chillido agudo. Desesperado, surgió desde la parte trasera del camión. Mi padre miró por el espejo lateral pensando que quizá alguno de los cerdos se había lastimado, pero no vio nada fuera de lo común. Intentó convencerse de que era solo un animal nervioso, pero el sonido continuó, largo, casi humano, como un grito de dolor. Cualquiera que haya escuchado a un cerdo chillar sabe lo perturbador que puede ser. Y mi padre soportó ese sonido durante varios kilómetros hasta que ya no pudo más y decidió orilarse. Se puso un impermeable. Tomó una linterna y caminó a lo largo del tráiler bajo la lluvia. A medida que se acercaba al centro de la carga, los chillidos se detuvieron de golpe. Los animales, con los ojos brillando en la oscuridad, se quedaron en silencio absoluto, mirándolo fijamente. Confundido y con un mal presentimiento, mi padre apagó la linterna y regresó a la cabina, diciéndose que tal vez el ruido había sido provocado por la tormenta o por el movimiento del camino. Durante cerca de una hora todo volvió a la calma. La lluvia seguía cayendo. La carretera estaba vacía y la música de la radio llenaba el silencio. Mi padre empezó a relajarse, pensando que lo peor había pasado. Fue entonces cuando, sin previo aviso, los chillidos regresaron. Esta vez no de uno, sino de varios cerdos al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor. Una mezcla de gritos agudos y gemidos que parecían expresar terror puro. Mi padre sintió cómo se le erizaba la piel y tuvo que luchar contra el impulso de frenar bruscamente. Logró mantener el control hasta encontrar un tramo más llano, donde volvió a orilarse. Al mirar por los espejos, no vio ningún otro vehículo, solo oscuridad y lluvia, bajo del camión otra vez, con la linterna temblando en su mano. Y esta vez los animales sí estaban completamente alterados, empullándose unos contra otros, tratando de alejarse de algo que mi padre aún no podía ver. Entre los cuerpos de los cerdos,
logro distinguir una silueta negra, alta, erguida, que parecía llegar casi hasta el techo del tráiler. Su presencia era antinatural, como si no perteneciera a ese lugar. Mi padre sintió un terror paralizante y, por un instante, pensó en huir y dejarlo todo atrás. Sin embargo, impulsado por la adrenalina, levanto la linterna y alumbro la silueta por apenas un segundo. Lo que vio quedó grabado en su memoria para siempre, una figura humana extremadamente delgada, de piel pálida, huesuda, cubierta por un harapo oscuro, con un rostro que no parecía completamente humano. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre la oscuridad, y los animales comenzaron a calmarse lentamente. Mi padre regresó a la cabina temblando, rezando oraciones que no había pronunciado en años, y permaneció allí varios minutos antes de reanudar el viaje. No volvió a suceder nada extraño esa noche y llegó a su destino al amanecer. Lo primero que hizo fue llamar a mi madre, quien, antes de que él pudiera decir una palabra, le confesó que había tenido una pesadilla terrible en la que una sombra oscura y de olor fétido viajaba con él en el camión y quería hacerle daño. Ese fue el momento en que mi padre entendió que lo que había visto no había sido una ilusión. A partir de ese día cambió profundamente, se volvió más religioso, más precavido, y nunca volvió a hablar de ese viaje con ligereza. Hoy, tantos años después, me dice que no sabe qué era esa cosa ni por qué se manifestó entre los animales. Pero está seguro de una cosa: no todas las presencias que se encuentran en la carretera son humanas, y algunas viajan ocultas, esperando el momento adecuado para dejarse ver. Hola comunidad, mi nombre es Cristian y esta historia es una de las más difíciles que me ha tocado contar, no solo porque me sigue causando miedo, sino porque toca recuerdos que preferiría borrar de mi cabeza. Trabajo como trailero desde hace muchos años y cualquiera que conozca las carreteras del norte sabe que no todos los horrores que uno se encuentra tienen que ver con fantasmas. Hay zonas dominadas por la violencia, por grupos criminales, por escenas tan brutales que se te quedan grabadas aunque intentes mirar hacia otro lado. Lo que voy a contar empezó precisamente así, con algo real, tangible, algo que ocurrió de verdad y que después, con el tiempo, tomó una forma que ya no pude explicar. Hace unos 12 años aproximadamente, iba conduciendo de noche rumbo a la frontera, después de haber cargado mercancía. Era una noche común, no demasiado tarde, quizá entre las 8 y las 9. Pero la autopista estaba extrañamente vacía. No se veía casi ningún vehículo, y ese silencio en la carretera ya de por sí me tenía inquieto. En cierto punto del trayecto pasé por debajo de un puente y allí los vi, 4 cuerpos colgados, atados, balanceándose levemente con el viento. No voy a entrar en detalles gráficos, porque no es necesario. Basta decir que supe de inmediato que era obra del crimen organizado. Sentí un nudo en el estómago. Pero hice lo que muchos hacen en esos casos. No me detuve. No llamé a nadie. Seguí manejando fingiendo que no había visto nada. Porque en esas carreteras mirar demasiado puede costarte la vida. Ese fue el primer encuentro. El real. El que quedó marcado en mi memoria como una cicatriz. Después de eso, durante meses, empecé a notar cosas raras en mis viajes. Sombras a la orilla del camino. Figuras humanas donde no debería haber nadie. Susurros que desaparecían cuando subía el volumen de la radio. Siempre encontraba una explicación lógica y seguía adelante, convenciéndome de que era estrés o sugestión. El problema es que el recuerdo de esos cuerpos bajo el puente nunca se fue. Pasaron los años y llegó diciembre de 2023.
Faltaban 2 días para Nochebuena y yo estaba trabajando más de lo normal para juntar dinero y poder pasar unas buenas fiestas con mi familia. Esa noche iba rumbo a Texas, todavía lejos de la frontera, cuando empecé a sentir un frío intenso dentro de la cabina. Un frío que no tenía sentido. Me temblaban las manos en el volante y mi corazón latía con fuerza, como si algo dentro de mí supiera que no debía estar allí. Apreté el acelerador con una sola idea en la cabeza: llegar cuanto antes a un punto seguro. Sin darme cuenta, me estaba acercando de nuevo a ese puente. Cuando estuve a unos 500 metros, distinguí 4 siluetas colgando bajo la estructura. Sentí que el mundo se me venía encima. Eran idénticas a las que había visto años atrás, la misma cantidad, la misma altura, incluso la misma forma de balancearse. Intenté convencerme de que podían ser nuevos cuerpos, que la violencia no había cesado, pero algo no encajaba. A medida que me acercaba, el miedo se transformó en una sensación helada, profunda, y aunque quise apartar la mirada, no pude. En el instante exacto en que pasé por debajo del puente, juro que esas 4 figuras levantaron la cabeza y me devolvieron la mirada. No vi sus rostros con claridad, pero sentí sus ojos clavándose en mí, llenos de algo que no sabría describir. Una mezcla de reproche y vacío. Seguí de largo temblando, sin frenar, sin mirar atrás, hasta que llegué a un retén policial varios kilómetros más adelante. Me detuvieron al verme tan alterado y, cuando me preguntaron qué me pasaba, terminé contándoles lo que había visto. Los oficiales se miraron entre ellos con una expresión que no era de sorpresa. Uno de ellos, con un tono casi cansado, me dijo que no me preocupara, que aquello se vea seguido. Yo pensé que hablaban de ejecuciones recientes y me indignó su aparente indiferencia, pero enseguida aclararon que no se referían a cuerpos reales. Me explicaron que 2 o 3 veces por semana algún conductor reportaba ver 4 cuerpos colgando bajo ese puente, y que cada vez que iban a revisar, no encontraban absolutamente nada. Incluso uno de los mismos policías me confesó que una noche, fuera de servicio, los había visto también y que al regresar con refuerzos habían desaparecido. Para confirmar, 2 agentes salieron en la patrulla y volvieron minutos después. El puente estaba vacío. No había cuerdas, no había manchas, no había nada. Me quedé allí unos minutos más, tratando de asimilar lo que me decían, mientras una sensación de tristeza profunda me invadía. Desde esa noche, la imagen de esos 4 cuerpos me acompaña. A veces, cuando cierro los ojos, los veo con una claridad aterradora. No sé si son almas atrapadas en el lugar donde murieron de la peor manera posible, si son recuerdos que la carretera se niega a soltar o si es algo que busca ser visto para no ser olvidado. Lo único que sé es que cada vez que me acerco a un puente de noche, bajo la velocidad y rezo en silencio para no volver a cruzarme con esas miradas que todavía me persiguen.